Deja de mirar la báscula y comienza a mirar tus manos. Esta simple medición nos dice más sobre tu edad biológica y tu salud futura este 2026 que casi cualquier otro examen clínico. Hoy vamos a descubrir por qué la pérdida de la fuerza en las manos es la primera señal de alerta que tu cuerpo está envejeciendo más rápido de lo que debería y cómo puedes revertirlo hoy. Así que vamos. Bueno, hoy quiero compartirte sobre el secreto que traen tus manos. ¿Te ha pasado que te está costando abrir un frasco o que te cueste destapar alguna botella o que simplemente las bolsas de supermercado te obligan a estar cambiando de mano cada cierto rato y que no tiene que ver necesariamente a veces con el agarre de la bolsa, sino que ya antes lo podías hacer y simplemente ahora ya te está costando más? Bueno, la mayoría de las personas piensan que eso es algo esperable con la edad y que no deberíamos hacer nada al respecto porque no es ningún problema. Pero resulta que la pérdida de la fuerza en las manos es una de las primeras señales, porque la fuerza en las manos, aunque tú no lo creas, representa la fuerza musculoesquelética de todo tu cuerpo. Por eso que la fuerza muscular en general es uno de los biomarcadores más potentes del estado actual de tu salud y es un predictor, de hecho, bastante robusto sobre la discapacidad, las enfermedades crónicas e incluso de la mortalidad. Por eso que es un signo vital y que nadie lo está midiendo. Todos nos medimos la presión arterial, nos medimos los niveles de glicemia y el colesterol, sobre todo cuando se hacen estos exámenes rutinarios, preventivos, en el EMPA, por ejemplo, que se realiza en muchas consultas en consultorio. Y bueno, si pudiese uno agregar un cuarto signo de salud y sobre todo después de los 40 años, ese sería la fuerza de agarre. Y de hecho yo siempre lo hago con todos mis pacientes. Ahora, ¿cómo medir este tema de la fuerza? ¿Ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en casos particulares, una mujer de 52 años o de distintas edades que quiera medirse la fuerza? ¿Cómo eso uno lo ve? Bueno, existe este estudio, que es una revisión sistemática bastante grande y es un estudio que abarcó alrededor de 100 estudios, o sea, extenso. Consideró alrededor de 2,4 millones de adultos, de los cuales son de 69 países, porque el gran problema que existía sobre los estudios de fuerza es que eran en lugares locales. Entonces teníamos datos de Inglaterra, de Brasil, de Japón, de Estados Unidos, pero finalmente habían diferencias entre sí porque cada país tiene su particularidad y de hecho influye también las etnias. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en esta gran revisión sistemática? Fue considerar muchos países, de los cuales la mitad de ellos ya eran mujeres y que correspondían entre los 20 años e incluso más de los 100 años. Entonces, lo que hicieron básicamente fue estandarizar los datos y desarrollaron curvas de fuerza, ¿ya? Y de hecho, más que curvas de fuerza, aplicaron percentiles de fuerza. Entonces uno podía estar en el percentil más bajo, en un 25, o un percentil más alto sobre un 80, por ejemplo. Y lo fueron dividiendo de acuerdo a las edades, al sexo, a la fuerza absoluta y ajustada por talla, porque la fuerza en sí también se ve influenciada según la superficie de área corporal que tengamos. Entonces, una superficie mayor, generalmente tenemos valores de fuerza mucho mayores. Entonces, lo que hicieron ellos fue tomaron todos estos datos, los estandarizaron, los dejaron en una línea y así pudieron hacer comparativos entre los distintos grupos de edad. ¿Y qué es lo que se fue viendo? Bueno, esto es otro estudio, pero básicamente aquí vamos a hablar de dos cosas. Una es la masa muscular y la otra es la fuerza, porque si bien son conceptos que se parecen, son totalmente distintos. Y fíjate en la curva de acá arriba, cómo se va comportando la masa muscular en relación a la edad. Aquí tenemos grupo mujeres en rojo y el grupo en verde que es hombres. Y vamos viendo que en ambos grupos el nivel máximo de masa muscular se va alcanzando más o menos a los 30 años, pero posterior a eso se empieza a perder. Y vamos viendo cómo acá en el grupo de mujeres desde los 40 años, ya entrando a los 50, 60, ya el declive es mucho mayor. En parte de los hombres también tienen un descenso y eso va muy relacionado con la disminución de la testosterona. Ahora, vamos acá abajo al grupo de la fuerza.
¿ya? En ambos grupos también tenemos que los niveles de fuerza máximo se alcanzan alrededor de los 30 años, aquí en esta curvita de acá que están mujeres, y curvita de acá que están hombres, y más o menos a los 50 años, justo acá en la etapa donde se relaciona también con la menopausia, podemos ver que el declive es mucho más acentuado, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo interesante acá? Que todas las personas tenemos distintos niveles de fuerza. Entonces yo puedo ser una persona más aventajada y tener niveles de fuerza superiores, que estarían en los percentiles más altos, o por mi constitución física puedo ser más pequeña y tener niveles de fuerza mucho más bajos y ubicarme en los percentiles más bajos. Ahora, cuando tú entrenas y haces fuerza, tu percentil obviamente va a ir aumentando en el tiempo, ¿ya? Entonces puedo empezar baja y puedo estar después en una etapa más media y eso a largo plazo es muy bueno porque tú ya sabes que en cierto punto la fuerza va a ir disminuyendo porque es algo que sí o sí va a ocurrir por el envejecimiento. Entonces tu curva, tu baja de curva no va a ser tan deficiente o no va a estar tan baja en relación a alguien que nunca lo hizo. Bien, acá los niveles de corte que generalmente se consideran para poca fuerza, para mujeres va de los 16 kilos y en hombres de los 27, pero ojo, porque hay mucha más información que vas a ver ahora. ¿Cuál fue la gracia de esta revisión grande que yo te decía? Como las aplicaciones más clínicas o más prácticas que nos sirven tanto a pacientes como también a profesionales de la salud es que medir la fuerza nos va a ayudar básicamente en tres cosas. Uno es hacer los diagnósticos de sarcopenia. Hay una masterclass de sarcopenia que puedes ver en este mismo canal si quieres saber de qué se trata, pero básicamente la sarcopenia es un diagnóstico médico. Ya hay una destrucción de la masa muscular que se va asociando con pérdidas de fuerza y que finalmente va aumentando el riesgo de tener más discapacidades, más fracturas, más mortalidad. Y por eso que nosotros tenemos que buscarla activamente en las personas, tanto en hombres como mujeres, y más cuando se asocia a la menopausia y más cuando aumenta la edad. Ahora, ¿qué pasa en la menopausia? ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros solemos pensar? Que por esta baja hormonal, tanto de los estrógenos como de la testosterona, porque también tenemos cierto grado de testosterona, eso haría que disminuya el músculo y por ende la fuerza y la fuerza de la mano, ¿ya? Eso es lo que pensaríamos, lógicamente hablando, pero eso no es así, ¿ya? No se debe todo a la culpa de las hormonas, se deben a otros fenómenos. ¿Y cuáles son esos fenómenos? Bueno, uno de ellos y uno de los muy importantes que pasa y que nadie te dice es la pérdida de fibras musculares de tipo 2. Las fibras tipo 2 son las fibras que generan fuerza. Por lo tanto, si tú la vas perdiendo, porque es algo que va a ocurrir en el envejecimiento, pero más si no haces ciertas cosas, vas a ir disminuyendo tus niveles de fuerza. Ahora, ¿qué ocurre también? Hay una mayor degradación de la unión neuromuscular, que yo te lo he explicado en otros videos, pero básicamente es que para que el músculo se active, necesita que se active por un nervio. Y ese nervio llega a una unidad, que es justo la unión entre este nervio con el músculo y que favorece la ejecución propia de la fibra del músculo. En el fondo, que todas se contraigan de manera unísona al mismo tiempo para que genere la fuerza. ¿Ya? Que lo que pasa es que esta unión neuromuscular se va perdiendo y por ende vamos a generar menos fuerza. Y ahora, ¿cuál sería la causa finalmente y que se ve en mayor proporción más que las hormonas? Es la falta de activación de estas dos cosas. En el fondo, la falta de entrenamiento, la falta de hacer fuerza no va a activar a esta unión neuromuscular y no va a estimular a que las fibras tipo 2 se mantengan o que incluso podamos ganarlas. Bien, entonces no se debe netamente a la pérdida de las hormonas, se debe a que no estamos estimulando de la forma correcta a este aparato musculoesquelético para que pueda finalmente, mediante estas dos vías, generar los niveles de fuerza que necesitamos para preservar la fuerza de la mano. Ahora, yo ya te contesté en gran parte esta pregunta, pero veamos qué es lo que nos dice la evidencia. La menopausia entonces disminuye la fuerza. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto? Ya esto también es un estudio que se realizó y qué es lo que se ha visto, que si la pérdida de estrógeno
realmente produce una pérdida de fuerza, bueno, existe cierto grado de asociación plausible, ya más adelante te voy a explicar de dónde viene, pero que intervendrían en mayor proporción el envejecimiento propiamente tal, la actividad física que tú realices, la nutrición por la ingesta de proteína. Ya sabemos, ya te lo he explicado en otros videos, que las mujeres en un 25% de las mujeres no consumen la cantidad de proteínas adecuada, y también los fenómenos inflamatorios crónicos silentes que se van agregando durante nuestra vida. La presencia de enfermedades crónicas, de hecho, son una de ellas. Bien, y también otra pregunta, si acaso entonces la terapia hormonal evita esta pérdida de músculo. Bueno, quizás yo ya te contesté, bien, pero veamos qué es lo que nos dicen los estudios. Ya, esto es un estudio, una revisión sistemática con un metaanálisis, que son estudios grandes, bien hechos, que tienen hartos datos y que están bien realizados en el fondo, son más creíbles. Bien, nos dice que la terapia hormonal nos muestra una preservación significativa de la masa muscular. Y eso es súper importante. Es decir, si los estrógenos fuera el único responsable, esperaríamos que este reemplazo de hormona resolviera el problema, pero no ocurre finalmente. Ya el fenómeno ocurre igual. Y vámonos para el otro lado también. Si la terapia de reemplazo hormonal mejoraría los niveles de fuerza, ¿qué crees tú con lo que yo ya te expliqué? Bueno, lo mismo los estudios nos dicen que no se encontraron un aumento significativo de la fuerza muscular atribuible a la terapia hormonal. Ya básicamente porque el músculo no funciona solo con hormona, necesita funcionar con el estímulo adecuado. Ahora, entonces, ¿qué es lo que claramente entonces sí mejoraría los niveles de fuerza? ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos dice? Que el entrenamiento de fuerza produce mejoras consistentes de la fuerza en sí. Y ojo, que entrenar en una zona adecuada de entrenamiento de fuerza. Y así no sabes de qué te estoy hablando, también tengo un video donde te explico cómo calcular tus zonas de entrenamiento. ¿Ya? También nos ayudaría a preservar la función física y también a la masa libre de la grasa. O sea, todo el resto del cuerpo que no es grasa, también me ayudaría. Y sobre todo en mujeres posmenopáusicas, en el fondo este grupo de mujeres que ya no tendrían los niveles adecuados de estrógeno. Durante años se pensó que esta caída de estrógeno era la principal responsable de que las mujeres dejaran de ganar la fuerza, sobre todo después de la menopausia. Ahora, sí hemos visto que el estrógeno participa dentro de la biología muscular, participa dentro de la fisiología, nos ayuda de alguna manera al músculo como tejido, a la conservación del tejido. Ya, pero no es el principal regulador de la síntesis de proteínas, y eso es porque necesita del estímulo, y eso lo hacemos con ejercicio de fuerza, porque aunque tú no lo creas, cuando yo activo con ejercicio, voy a activar ciertos grupos de genes. Y estos grupos de genes finalmente van a ser los que produzcan mediante varias sustancias químicas esta síntesis o creación de nuevas partículas de proteína que finalmente van a ser las que se van a depositar o van a ser parte de la fibra muscular misma. Ahora, la terapia hormonal no ha demostrado preservar de forma importante la masa muscular ni tampoco aumentar claramente los niveles de fuerza. En cambio, el entrenamiento de fuerza sí produce estas mejoras importantes, incluso en mujeres posmenopáusicas. Y eso es requete contra importante, porque ¿qué es lo que yo te quiero decir finalmente con todo eso? Que la menopausia en sí no elimina nuestra capacidad del músculo para poder adaptarse siempre y cuando reciba el estímulo adecuado. Por lo tanto, me gustan las terapias de reemplazo hormonal, pero ojo, no es lo mismo decir voy a ocupar terapia de reemplazo hormonal para que no se me vaya el músculo o para ganar fuerza, porque eso sería francamente algo que no corresponde, pero sí se puede ocupar para otras consideraciones, para otros sistemas o para otro tipo de síntomas. Bien, lo que yo quiero que tú sepas es que la terapia de reemplazo hormonal no me va a ayudar a ganar más masa muscular ni fuerza, sí me va a ayudar para otros elementos, pero lo más importante es que tú puedes seguir ganando masa muscular y puedes seguir ganando niveles de fuerza en la medida que tú entrenes. Y eso va a ser independientemente de la edad o condiciones que estés. Ya, entonces, estos son
que cuando yo tengo un buen nivel de fuerza en mano, tengo más fuerza a nivel global, ¿ya? Entonces es un tremendo indicador de la fuerza a nivel músculo-esquelética de nuestro cuerpo. Bien, también cuando yo tengo más fuerza en mano, voy a tener mejor masa ósea porque al tener más fuerza en mano significa que yo estoy mucho más activa. Ya, el músculo y el hueso siempre trabajan juntos. En la medida que yo estimulo al músculo, también estoy estimulando al hueso y lo que hago es mejorar su densidad y su masa y además que voy ganando otras cosas como mejor equilibrio, mejor rapidez y que finalmente me ayuda a preservarme mejor. Reduce por ende la fragilidad. ¿Ya? Al reducir la fragilidad tenemos menos chance de que al momento de que nos caigamos, porque todos nos vamos a caer en algún momento, podamos responder mejor y no tengamos fracturas de cadera, por ejemplo, que ocurren mucho en las mujeres, que reducen muchísimo su autonomía y finalmente aumenta también la mortalidad. Entonces vamos a ganar más independencia y vamos a ganar más autonomía. Y además que esta fuerza en mano reduce propiamente tal nivel de envejecimiento. Ya sabemos que el ejercicio de fuerza estimula cierto grupo de genes y tu grupo de genes va a estimular todo este aparato a nivel celular que finalmente nos va a ayudar a preservarnos mejor. En la medida que yo tengo más fuerza de manos, disminuyo mi riesgo de discapacidades, disminuyo dos cosas, disminuyo la tasa de hospitalización, o sea, el riesgo a que me hospitalicen y disminuye además el tiempo de estar hospitalizado. ¿Ya? Entonces, buenísimos datos que tenemos en salud. Y además que disminuye el riesgo de muerte por cualquier cosa. Entonces, con esto que tú ya sabes de qué es la fuerza de agarre las manos, porque es tan importante en el fondo considerarla, que ya tenemos muchos datos sobre la relevancia de estarla midiendo como uno de los marcadores vitales en salud, es como saber efectivamente si estás bien o cuáles son aquellos síntomas que tú puedes ver que te puede estar arrojando algo. Bueno, siempre tenemos los dos territorios. Uno es el territorio ideal, lo que se debería hacer, y lo otro es la parte práctica, en el fondo lo que tú puedes ver también en tu día a día. ¿Ya? Y eso es básicamente que tengas algún cambio. ¿Ya? Por ejemplo, puedes abrir un frasco, antes podía y ahora no. Bueno, ¿qué está pasando? En el fondo que ya no lo puedo hacer. Lo mismo, puedo cargar dos bolsas y sin cambiar de mano ya te lo podía hacer perfectamente. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Se te están cayendo los objetos y eso me puede hablar de un grado mucho más avanzado de pérdida de fuerza en mano. Puedes transportar una olla o un objeto pesado, algún sartén y mantenerlo durante algún tiempo. Y para esto también para personas que entrenan, pero que ojalá todos lo pudiéramos hacer en la vida. Es si puedes colgarte algunos segundos de alguna barra. ¿Ya lo has intentado alguna vez? ¿Te has dado cuenta que los niños por sí solos se pueden subir de repente estos aparatos que hay, juegos que hay en las plazas, por ejemplo, y ellos van y se cuelgan de forma natural? Bueno, nosotros la naturalidad deberíamos mantener también, que es lo que pasa ahora que no lo estás haciendo. Bien, y el territorio ideal. Básicamente acá podemos medir la fuerza de manera objetiva y podemos ajustar sus valores según la edad y el sexo. Y aquí tenemos dos aparatos que son aquellos que están estandarizados y validados. De hecho, este consenso europeo es que se encarga de hacer las normas clínicas de cómo pesquisar y cómo tratar los pacientes que tienen sarcopenia. Entonces, finalmente tenemos dos elementos que están estandarizados. Uno es el CAMRI y el otro es el Jabra. Bueno, el Camry es un dinamómetro de mano que es bastante económico. De hecho, lo puedes encontrar en cualquier tienda que venda artículos médicos o en internet. Básicamente lo que hace es uno genera una presión palmar y con eso lo hace con toda tu fuerza, lo mantienes por 3 segundos y luego eso te va a dar un valor en kilos. ¿Ya? Y luego tú buscas, te voy a mostrar ahora en unos momentitos más, de qué se trata el Camry. Puedes ver, de acuerdo a tu edad, cuánto es el nivel esperable de fuerza. Y Yamar, por otra parte, es un dinamómetro ya que se utiliza en el área de investigación, en el área del deporte, porque es un aparato es más caro. Entonces puede costar $1.200 o 1.200.000 pesos chilenos. Y a diferencia del Camry, que cuesta alrededor de $30 o 28.000 pesos chilenos. Entonces, es mucha la diferencia entre ambos, pero finalmente este portátil suele ser una gran opción. Yo te voy a mostrar ahora, esto es un dinamómetro Camry. Yo lo hago siempre con mis pacientes que acuden a la consulta y es bastante simple de utilizar porque básicamente tú lo prendes
vas a colocar tu edad y luego lo que haces es tomarlo en distintas formas, puede ser de esta manera, puede ser apoyado, puede ser de pie, de una manera que te quede cómoda. Y lo que vas a hacer es una fuerza máxima, lo que más puedas hacer, lo más rápido posible y mantenerlo por 3 segundos. Después va a salir arrojado un número y ese número después tú puedes verlo, por ejemplo, en este papelito que trae también en la misma caja donde viene el dinamómetro y tú te vas a empezar a buscar en el rango de edad. Y lo interesante de este papelito es que te da tres opciones, ¿ya? Entonces te puede dar una opción en la que te encuentras en un nivel bajo de fuerza, ¿bien? O bien que estás en un nivel normal o que estás en un nivel strong, que es mucho más alto, que es lo ideal que uno debería fortalecer, amortiguar este descenso que va a ser progresivo atribuible a la edad. Entonces, por eso que es interesante tener este tipo de aparato porque es una forma sencilla y portátil y además económica de poder medir el nivel de fuerza. Bien, ahora algo interesante es que se puede entrenar y es muy importante que conozcas que esta fuerza de agarre se puede ir mejorando. Y lo mejor es que no necesitas comprar grandes aparatos. ¿Ya? Entonces tenemos estas opciones que tú puedes hacer en tu casa, como por ejemplo apretar una pelotita, aplastarla con toda tu fuerza, mantenerla por algunos segundos y luego descansar y volver a repetirlo. Tenemos también la toalla, esto de estar estrujando la toalla, puede ser con una mojada que esté, o sea, una toalla que esté mojada o bien que esté seca, la verdad es que igual va a funcionar. Puedes enrollarla también, hacerlo con toda tu fuerza, mantenerlo por algunos segundos y luego repetirlo. O también tienes la opción de hacer un farm and carry, que eso significa acarrear objetos pesados, bolsas, por ejemplo, botellas con agua, cuando vayas al supermercado, en vez de tener que, si vas en vehículo, llevar el carrito hasta el vehículo, puedes dejar el carrito de las compras antes y así darle algunos metros simplemente para que puedas generar esta fuerza. Y también tienes una otra opción que yo te voy a mostrar ahora. En la casa tú puedes comprar algunos objetos que pueden ser de AliExpress, de Amazon o cualquier otra tienda comercial. Básicamente, esto vienen varias cositas que yo te voy a ir mostrando. Esta es una pelotita de goma en la cual tú puedes apretar, puedes hacerlo en tu casa, mientras ves televisión, mientras estás trabajando en casa, por ejemplo, en cualquier momento. Bien, y lo que vas a hacer lo mismo en el caso que yo te había colocado sobre la pelotita. Y también viene con otros artículos interesantes, como el caso de este círculo, que es básicamente lo mismo. También nos ayuda a generar esta prensión de las palmas, así que también me ayuda a trabajar. Y también viene este hand grip, que en el fondo me ayuda también a trabajar la fuerza. Si tú te fijas acá, viene con un regulador para estar moviendo para si quieres más carga o menos carga. Y también viene con un contador. Y de esta manera tú puedes hacer, por ejemplo, repeticiones 10 veces, unas 3 series, 4 series, repetirlo durante el día mientras estás haciendo cualquier tipo de actividad cuando estés sentada. Bien, y también trae esto que me gusta mucho también hacerlo. De hecho, siempre cuando tengo alguna visita en casa, estoy generalmente con alguno de mis aparatitos. Y lo que nos va a ayudar es a generar esta extensión a nivel de los deditos, trabajando así unos músculos como los lumbricales, los interóseos y me va a ayudar a aumentar la fuerza, sobre todo de los dedos. Entonces, lo que uno hace básicamente es extender y luego afrontar y luego vuelves a extender los dedos. Bien, entonces son artículos que tú puedes tener por costos bajos. De eso yo lo compré a 12.000 pesos chilenos o $12 y lo recibí en mi casa y básicamente lo tengo en mi escritorio, que es acá donde generalmente paso la mayor parte del tiempo trabajando. Bueno, y otra opción que también tienes es colgarte de la barra, ya sobre todo si ya tienes una rutina de entrenamiento y el lugar donde poder hacerlo es hacer este tipo de ejercicio porque básicamente vas a trabajar varios elementos como la fuerza en las manos, los antebrazos, brazos, los hombros también a nivel de la retracción escapular, la espalda, la zona lumbar y también glútea. ¿Ya? Así que es un ejercicio bastante eh, co- eh, que incluye muchos elementos completo que puedes hacer. Y bueno, acá yo también siempre lo incluyo en mis sesiones de entrenamiento.
mantengo por algunos segundos. Cuando yo partí haciendo este ejercicio, no podía sostenerme ningún segundo, o sea, era 0 segundos. Prácticamente no tenía nada de fuerza en las manos. Bien, por lo que partí primero poniéndome pequeños objetivos de 1 segundo, luego 3 segundos, 10, y así fui aumentándolo hasta que en el fondo me fui sintiendo cada vez mucho más segura. Tú puedes partir desde 0 segundos, 1 segundo, 5, 10, 20, 30 segundos y repetirlo 2, 3 veces en tus mismas sesiones de entrenamiento. O si tienes alguna barra en tu casa, también lo puedes hacer de esta manera. Bien, ¿qué otros ejercicios? Me gusta mucho trabajar la fuerza de los antebrazos, porque finalmente para que tengamos fuerza en manos es necesario, porque eran muchos de los músculos y tendones que pasan en la mano, pasan por el antebrazo. Entonces es importante trabajar los antebrazos también, ¿ya? Y esos son importantes para poder abrir, cargar, levantar y mantener el control de nuestras manos. ¿Ya? ¿No? Entonces este primer ejercicio que yo te voy a mostrar acá en esta rutina que estoy haciendo, básicamente lo que hago es una flexión de la muñeca. Y así me permite trabajar los flexores de los ortejos que van pasando desde el antebrazo y se van a insertar hasta los deditos de las manos. Bien, este es otro video desde otra zona haciendo lo mismo. Otro músculo también importante es empezar a trabajar los extensores de la muñeca. Ya estoy ocupando de modelo a mi marido y básicamente lo que hacemos es lo mismo pero hacia el otro lado. Ya extendemos la muñeca. También podemos ocuparlo con una mancuerna o con otro tipo de peso y hacemos 10 a 15 repeticiones y podemos repetir 2 a 3 series. Otro músculo también, que es parte de la mano, es el músculo radial, que también pasa por el antebrazo. Y ahí este tipo de ejercicio justamente me permite trabajar este musculito de acá muy importante, que es el radial. Y por último, estos son los pronosupinadores. Es un músculo que se encuentra principalmente acá en el antebrazo y me va a permitir generar esta supinación y esta pronación de la mano. Bien, siempre realizar estos ejercicios puede ser 2 a 3 veces en la semana y como algo complementario a tu rutina de entrenamiento. Lo puedes hacer en casa también con alguna botella. Así que ya sabes ya finalmente cuál es la importancia de tener la fuerza en mano, que es un tremendo indicador de salud. Te dice mucho cómo está tu fuerza a nivel musculoesquelética total, qué es lo que le va pasando con los años, que finalmente las hormonas no son el causante 100%, sino que por otros elementos, finalmente por la inactivación que tiene el mismo músculo, ¿ya? Y también que se puede trabajar. Esa es una de las grandes noticias, que puedes trabajarlo independientemente de tu edad y que tú puedes seguir ganando fuerza muscular con estos entrenamientos. ¿Ya? Y lo mejor es que yo te lo dejé en estos últimos videos, es que puedes comenzar a hacerlo desde ya. Te mostré ciertos elementos que puedes utilizar en tu casa y también que puedes agregar en tus rutinas de entrenamiento y que no tienen un gran costo económico. Cuéntame qué te pareció esta presentación sobre la importancia de tener buena fuerza de mano y cuéntame si tú ya lo estabas haciendo, si tienes alguna rutina para mejorar tu fuerza de agarre o si hay alguna otra idea que se te ocurra y que puedas compartirla acá abajo en los comentarios. Si te gustó el video, dale click a me gusta y sígueme para que puedas ver más contenido como este.